No sé si usted se enteró que en el anterior Agape casi no alcanza la comida. Casi no alcanza la comida, ¿no? Y claro, yo salí y vi una fila enorme y vi que algunos tenían su perrito caliente, porque eso fue lo que dimos hace un mes. Y entonces yo entro a la cocina y veo ahí en la cocina preguntando a las que estaban sirviendo, ¿cuántos faltan? Y los que estaban, pero ¿cómo así? Hay mucha gente y no nos va a alcanzar y esto y otro. Entonces yo empecé a decirle a Ramón, a Pati, me parece que esto estuvo como mal planeado, ¿no? O sea, esto ahí, ¿qué pasó? ¿No? Nos vamos a quedar sin comida. Y Ramón muy sabiamente me dijo, pastor, ¿no tiene alguna consejería que dar? Yo entendí. Entonces yo me salí. Y al final, todos comieron y no sobró ni un pan ni una salchicha. Y alguien dijo al final que fue la multiplicación de los panes y las salchichas. Y obviamente no es que haya sido la multiplicación, pero sí providencialmente Dios hizo que alcanzara para todos. Gracias a Dios. Y obviamente esto nos recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en la alimentación de los 5,000. De hecho, sería mejor llamarlo la alimentación de las 20,000 personas, porque como vamos a mirar en el relato, vemos que solo se contaron a los hombres y faltaron por contar a las mujeres y a los niños, y más o menos los cálculos de los estudiosos dicen que son unos 20,000 o incluso algunos llegan a unos 25,000. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es un milagro increíble que los incrédulos han puesto en duda. Algunos han dicho que la gente fue movida por la generosidad de Jesús y el muchacho que donó, el milagro fue por la generosidad de Jesús y del muchacho que donó los panes y los peces. Y entonces todos sacaron comida de sus bolsas que llevaban, compartieron y hubo suficiente para todos. Y esto se utiliza para decir esto. Entonces la generosidad es el milagro. Otra sugerencia es que la comida era simbólica y espiritual y que fue el hambre espiritual y no la física la que el Señor llenó a través de la enseñanza en ese momento. Pero quienes creemos en la verdad de la palabra, quienes creemos que la palabra no se equivoca, no tiene errores, sabemos que esto no es cierto. Y que Jesús, de 2 peces y 5 panes, produjo comida para unas 20,000 personas. De hecho, el mismo relato en Juan, y lo vamos a ver más adelante, nos muestra que después del milagro, al Señor Jesús lo querían hacer rey, porque se vieron tan sorprendidos por este milagro, que evidentemente fue verdadero, lo querían hacer rey. Y este relato contiene un significado espiritual y teológico válido porque su historicidad es igualmente válida. Nosotros no creemos en cuentos y leyendas. Nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es verdad y que es cierta. Por eso la palabra tiene un significado espiritual y teológico válido porque su historicidad es igualmente válida. Pero también es importante decir que al aproximarnos a este relato, debemos afirmar que este relato no se trata, que este milagro no se trata, como algunos malinterpretan, de que Dios va a multiplicar tus finanzas, tu empresa, tu ministerio. No se trata de eso. No se trata tampoco que debes darle al Señor lo poco que tienes para que el milagro llegue a ti. O que tus dones, talentos y recursos pueden parecer insignificantes, pero que si se los entregas al Señor, entonces Él los multiplicará. No se trata de esto. Aunque este milagro es increíble, aún más espectacular, es la compasión que llevó al Señor a realizar este milagro. Mucho más espectacular. La multiplicación de los panes y de los peces nos muestra el corazón compasivo de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Dice Mateo 14, del 13 al 21, dice así. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu guía, Dios. Gracias porque, como siempre, oramos a ti. No nos dejaste a nuestra imaginación ni al prueba y error, Señor. Nos dejaste tu palabra para guiarnos a toda verdad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que podamos entender este mensaje, Señor, tal como tú lo expusiste acá, Señor, con el propósito con el cual tú obraste, Señor, estos milagros, Señor. Ayúdanos a entender su significado para aplicarlos a nuestras vidas, Señor, y obedecerte, Señor, porque de nada nos sirve entender, Señor, si no te obedecemos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a iluminarnos, porque, como también te lo decimos, estas son verdades espirituales que no entendemos, pero solamente tú nos llevas a entender y a obedecer. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Como vemos, el relato comienza ahí en el versículo 13 diciendo: oyendo Jesús. ¿Y qué fue lo que oyó? Lo estuvimos estudiando hace algunas semanas y lo vemos en el versículo anterior, versículo 12, donde dice que los discípulos de Juan el Bautista enterraron a Juan el Bautista porque Herodes lo había asesinado. Este relato, esta sección comienza de esta manera. El Señor Jesús oyó que Herodes había matado a Juan, y sabemos por los capítulos 11 y 12 de Mateo que la hostilidad contra el Señor Jesús había llegado a un punto máximo en su ministerio. Por eso el Señor quiere pasar un tiempo solo y se va de Nazaret. No por temor, no, sino porque necesitaba tiempo para reflexionar, para orar y para meditar en lo que había sucedido. En este momento más o menos le queda el último año de su vida, y de aquí en adelante va a pasar la mayor parte del tiempo con sus discípulos, preparándolos para lo que está por suceder, para su muerte, para su resurrección y para la tarea que iban a tener que cumplir después de que Él ascendiera a los cielos. Tal vez por eso los 4 escritores de los evangelios registran este milagro, porque este milagro está como en un punto importante en el ministerio del Señor. Y aunque en cada relato hay diferentes verdades que los discípulos enfatizan, que los evangelistas enfatizan, aquí en Mateo el principal tema es la increíble compasión que Cristo tuvo con los necesitados. Usted lee ahí en el versículo 14 que el Señor, Mateo describe que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó. Ante la necesidad por la salud, ante la enfermedad de la multitud, el Señor tuvo compasión y obró sanidad. Y multiplicó después los panes y los peces por el hambre que había. Esa palabra compasión es bien interesante porque viene de una raíz que hace referencia a las entrañas, al estómago, a la zona visceral del ser humano. En ese entonces se creía que era en las entrañas, en el estómago, donde residían los sentimientos y con razón, porque las emociones fuertes, ¿dónde tienen un efecto? Aquí en el estómago, ¿no? En la panza, a uno le duele. Por lo tanto, tener compasión es conmoverse hasta las entrañas por la necesidad de la otra persona. Y esto significa que cuando el Señor tuvo compasión, todo su ser fue movido por la necesidad que estaba viendo. Y esto no fue tanto una cuestión cognitiva del Señor, ¿no? O sea, cuando el Señor tuvo compasión, tuvo que ser conmovido hasta lo más profundo. No fue solamente un análisis mental de la situación, no fue un análisis de ver a las personas y decir que estaba pasando algo. No fue simplemente que el Señor razonara qué era lo correcto hacer y que lo correcto sería, bueno, pues entonces voy a obrar un milagro. No, Jesucristo, aunque Dios, no fue fríamente calculador ni analítico en cuanto a las necesidades de los hombres.
No solo las espirituales, sino como vemos aquí, incluso las físicas. Y él sintió el dolor en su propio corazón. Aunque el milagro de la alimentación de los 5,000 o más bien de los 20,000 es increíble, aún más espectacular es el corazón compasivo de nuestro Señor Jesús. Esta compasión del Señor es uno de sus increíbles atributos que nos muestra su amor, su misericordia y su cuidado. Esta compasión fue la que hizo que Cristo se humillara, que se hiciera hombre para darnos la posibilidad de la salvación. El Señor no fue un frío gerente tomando decisiones para agrandar su ministerio. No, el Señor fue grande en compasión. Y este relato le iba a enseñar a sus discípulos, a sus 12 discípulos, la compasión que ellos debían tener en el ministerio y en la vida, cuando Él ya partiera y ya no estuviera con ellos. Y hermanos, necesitamos tener el corazón compasivo de nuestro Señor Jesús. Ese corazón compasivo que tuvo el Señor, porque muchas veces nos podemos volver fríos ante las necesidades de los demás. A veces por la rutina de la vida, o también a veces por el pecado, nos volvemos indiferentes, crueles y egoístas. Y esto es algo que no debe suceder. Y para ello el mejor ejemplo pues va a ser nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo de compasión. Y por eso hoy vamos a estudiar 3 características de la increíble compasión del Señor que debemos tener en nuestro servicio por los demás. 3 características de la increíble compasión del Señor para imitar su ejemplo. Y la primera característica que vemos aquí es que la compasión no piensa en sí mismo, sino en los demás. La compasión no piensa en sí mismo, sino en los demás. La compasión no es egoísta, sino que es generosa. Como mencionamos aquí, este relato comienza cuando el Señor escuchó la noticia del asesinato de Juan por parte de Herodes. Y debido a ello, dice el versículo 13, que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Este suceso evidentemente le dolió al Señor. Y por eso la muerte de Juan, por la muerte de Juan, él quería pasar un tiempo a solas meditando y seguramente orando. Y esto de hecho también nos muestra la compasión del Señor, porque él no reaccionó diciendo, veía venir la muerte de Juan. No, es que este sí como se puso a criticar a Herodes. No, el Señor no dijo eso, sino que nos damos cuenta cómo este suceso lo entristeció y cómo él mismo necesitaba un tiempo privado para orar, para reflexionar. Sin embargo, también vemos en el relato, versículo 13, que la gente se enteró de alguna manera. La gente se enteró que el Señor se iba, en ese momento él estaba en Nazaret. Y aunque el Señor viajó en bote, la gente se apresuró a pie para encontrarlo. Parece que el relato de Lucas nos dice que llegó a Cafarnaún. Y en Lucas 9:10 muestra que el Señor planeó llegar a este lugar y para el momento en que el bote arribó ya había una gran multitud esperándolo. El verso dice ahí, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor fue movido en sus entrañas, el Señor fue movido en lo más profundo de su ser cuando vio la multitud. Su corazón se conmovió de compasión hacia la gran multitud que estaba reunida ahí. A pesar de su intención de apartarse de la actividad pública, su corazón se conmovió ante la presencia de aquella multitud que lo había seguido, y el versículo termina diciendo que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 14. En el relato paralelo en Lucas se dice que Jesús los recibió y les hablaba del reino de Dios. De hecho, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 11, por favor. Que ahí vemos lo que sucedió cuando el Señor vio a la multitud y tuvo compasión. Lucas capítulo 9, versículo 11, miremos lo que dice. Dice así: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. La palabra recibió ahí en Lucas es muy interesante, porque no es solamente como decirle a una persona, venga, siga. No, la palabra recibió significa que el Señor les dio la bienvenida.
O sea, los enfermos cuando estuvieron con el Señor se sintieron con un excelente anfitrión. Y además dice el texto en Lucas 9 que les hablaba de las verdades del reino. O sea, el Señor los recibió, les dio la bienvenida y ¿qué más hizo? Les compartió el evangelio, los evangelizó. O sea, los enfermos cuando fueron con el Señor se sintieron muy bien. O sea, el Señor al verlos no actuó como un médico en donde la consulta dura 5 minutos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? Bueno, hagas esto y tomes esto. Chao. No, sino que se tomó el tiempo para suplir las necesidades de las personas a todo nivel. A todo nivel. Increíble el Señor, increíble su compasión. Y es que esto es increíble. ¿Y sabe por qué es increíble? Porque, como vimos en capítulos anteriores, capítulo 11, capítulo 12, el Señor había dejado de hacer milagros por la incredulidad que había enfrentado, ¿no? Había muchas personas que ya no creían en el Señor y había sido él rechazado por los líderes de la nación. Pero aún cuando el Señor le había sucedido eso y aún cuando el Señor sentía la necesidad de estar solo por la muerte de Juan, y podríamos decir que tenía ese derecho y además planeó tener ese tiempo para estar apartado, para reflexionar, Jesús no consideró a los necesitados como molestias ni inconvenientes, sino que los vio como con compasión. Los vio con compasión y pensó más en ellos que en él mismo. Él fue completamente desinteresado en su ministerio, desinteresado totalmente con quienes sufrían, desinteresado totalmente con quien quería hablar con él, desinteresado totalmente con una persona que estaba enferma o que estaba pasando por alguna angustia. Este es un gran ejemplo, hermanos, de compasión. Él fue completamente desinteresado en su ministerio con quienes sufrían y no le importó a él haber planeado algo, haber proyectado algo, pensado algo para después ser interrumpidos, y tuvo compasión. Y miren, una pequeña enseñanza de esto es que esto nos enseña a ser flexibles como lo fue Jesús. Esto nos enseña a ser flexibles. Pregunta, ¿eres capaz de afrontar cambios repentinos en las circunstancias? ¿Eres dócil? ¿Cómo respondes cuando las circunstancias imprevistas te obligan a cambiar tus planes? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros planes se ven interrumpidos inesperadamente? Por ejemplo, cuando nuestra esposa nos pide hacer algo y uno le dice, estoy aquí enfocado, estoy en la palabra. O cuando nuestro hijo nos necesita, o cuando nuestros padres nos piden a los hijos, le piden a los hijos hacer algo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos flexibles como el Señor? ¿Actuamos con compasión? Esto es una pequeña enseñanza, hermanos. Es muy importante entender este ejemplo que el Señor nos da. Pero el punto principal aquí es que la increíble compasión de Cristo es contrastada con la reacción de los discípulos, ¿cierto? Porque cuando llega la noche, mire lo que Él les dice. Versículo 15. Cuando anochecía, versículo 15, se acercaron a Él sus discípulos diciendo que el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren qué comer. Aquí vemos la reacción de los discípulos. Esa palabra despedir significa despachar, significa echar y sugiere urgencia. Es como si los discípulos le estuvieran dando una orden al Señor. Oye, mande a todos estos ya urgentes rápido que se vayan. Diles que se marchen ya. Aquí no hay pan para tanta gente. No. Los discípulos obviamente actuaron con la razón humana. Miraron que anochecía. Miraron que el lugar era desierto. La hora para comer ya está pasada. La gente no tenía alimentos. Por lo tanto, ¿qué era lo mejor? Que la gente se fuera. Y el tono de esta petición puede ser un poco duro, pero esto era lo más razonable para hacer. Y seguramente lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho, ¿o no? ¿Quién los mandó a venir? ¿No? ¿Que no trajeron comida? No, ellos sabían. ¿Cómo es que anoche si no van? Y el colmo lo que están haciendo con estos niños. Sin embargo, esta actitud solo reveló la poca compasión que tuvieron los discípulos. Al parecer no aprendieron nada del ejemplo que el Señor les acababa de dar al sanar a muchos.
a pesar de que él había planeado otra cosa, ¿no? Mientras que los discípulos contemplaban su propia circunstancia o las circunstancias de ese momento, y seguramente su propia comodidad, porque ¿quién le hubiera tocado servir? Pues a los discípulos, ¿no? Dijeron, ¿y 20,000 personas? No, échalos mejor. Mientras ellos se concentraban en eso, el Señor se concentraba en las necesidades de la multitud que tenía delante y estaba preparando el escenario para de nuevo mostrar su compasión al suplir el hambre de la multitud. Hermanos, el ministerio compasivo de nuestro Señor Jesucristo hacia otros es un poderoso ejemplo para todos nosotros. Aunque se encontraba cansado por el trabajo, por toda una jornada de servicio, por la dureza del ministerio, aunque estaba dolido por la muerte de Juan el Bautista, su compasión no decae. Él no dice, es que yo tengo derecho a descansar. No. Mire, él pone a un lado la idea de descansar y apartarse y comienza ¿a qué? A sanarlos, comienza a enseñarles. Y además se preocupan como un buen padre, como una buena madre. Mi hijo, ¿usted ya comió? Y se alista para realizar este maravilloso milagro. Su compasión por las personas sobrepasa su atención a sus propias necesidades. Pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando estamos cansados? Cuando estamos tristes. Cuando hemos planeado tener un tiempo para nosotros mismos, como hoy en día la frasecita está muy de moda. Necesito tiempo para mí. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? Y cuando nuestro descanso es interrumpido por alguien que nos necesita. Como les dije, puede ser mis hijos, mi esposa, pueden ser mis padres los que me necesitan. ¿Cómo reacciono yo en ese momento? ¿Será que nosotros ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras? ¿Cómo reacciono cuando un hermano me llama? Ay, ahorita le contesto. ¿No? Me pasa. No, este hermanito siempre me llama hasta ahora. ¿Yo qué hago? Me va a tener 1 hora en el teléfono, lo sé. ¿Cómo reaccionamos? ¿O será que somos como Jesús o como los discípulos que queremos despachar rápidamente a lo que nos necesitan? ¿O a los que podemos ayudar? Hermanos, si queremos ser como Jesús, como lo decimos, ¿cierto? Como lo decimos, debemos buscar imitar la compasión del Señor y pensar más en los demás que en nosotros. Más en los demás que en nosotros. Pero la verdad es que a veces, como lo dijimos ahorita, somos más como los discípulos, ¿no? Y en lugar de estar orientados más hacia los demás, estamos más orientados hacia nosotros mismos, hacia nuestros derechos. Una vez un profesor de consejería nos hablaba de un caso, de una consejería matrimonial, y cada uno diciendo que tenía derechos, y les puso a hacer un ejercicio muy fácil. Muéstrame en la Biblia donde hay derechos para el creyente. Al final los dos llegaron mansitos. Mire, muchas veces pensamos más en nuestros derechos, en nosotros mismos. Y a veces puede ser hasta con justa razón, como en teoría la tenían los discípulos, ¿no? Pero esta razón es terrenal y espiritual, y por lo tanto no está bien, y puede ser pecado albergarla en nuestro corazón para no ser compasivos. Podemos hacer muchas excusas y no razones bíblicamente hablando. Mire, la compasión que el Señor mostró y que quiere que tengamos es la comprensión de la aflicción ajena junto con el deseo de aliviarla. Porque eso es la compasión, la aflicción ajena, entender la aflicción, sentirnos por el dolor de otra persona junto con el deseo de aliviarla, buscando aliviarla. Y esto está en contraste con nuestra tendencia natural al egocentrismo. Y esto obviamente implica esfuerzo y luchar con el pecado del egoísmo y de la comodidad. Pero hermanos, esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano. Debemos ver a los demás y sus necesidades con compasión, como Cristo vio a las personas en muchas ocasiones. Por su compasión Él vio a los enfermos, vio a los endemoniados, vio a los hambrientos. Por compasión, recuerda que ayudó a una viuda que su hijito se le acababa de morir y el texto dice que la vio con compasión y resucitó a su hijo.
Debemos ver con compasión a los demás como Jesús lo hizo. Y obviamente y sobre todo, nuestra mayor compasión debe ser con aquellos que no son creyentes. Debe ser con aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Debe ser con aquellos que no se han arrepentido, porque su estado es el más necesitado y el más triste. Porque van directo a la condenación, porque están muertos. Esa es la mayor compasión que debemos sentir. Debemos tener compasión, como cuando Cristo dijo que tuvo compasión por Israel, porque eran ovejas sin pastor. Y algo más en este punto ya para terminar, y es que la compasión del Señor nos enseña que no importa, y esto es muy lindo del texto y de nuestro Señor, que no importa cuán doloroso sea el problema, ni cuán profundo sea el dolor, Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Bueno, Hebreos 4:15 dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Que se compadece. Y mire, saber esto nos debe llenar de tranquilidad en cualquier momento. Dios tiene compasión, Dios me mira con compasión. Dios sabe lo que me pasa. Bueno, una enfermedad, una situación familiar, falta de trabajo. Dios tiene compasión de sus hijos siempre, hermanos. Segundo punto. La segunda característica de la increíble compasión del Señor que debemos imitar es que la verdadera compasión muestra la incapacidad humana. La verdadera compasión muestra la incapacidad humana. Mire lo que dice el versículo 16 y 17, dice así. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ante la compasiva respuesta de los discípulos de echar a la gente, el Señor les dice, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Mientras que los discípulos querían despedir a la gente, el Señor les dice, denles de comer. Y la manera como le dice el Señor es una orden, un imperativo. Les dice, denles de comer y denles inmediatamente. Y obviamente, esto fue un sorprendente mandato que recibieron los discípulos. Pero tenía un objetivo. Y pretendía exponer ¿qué? La inhabilidad de los discípulos para suplir toda la cantidad de comida que necesitaba la multitud. El Señor obviamente sabía que por los propios recursos de los discípulos era imposible que ellos pudieran hacer algo, ¿no? Obviamente estas palabras tenían el objetivo de que los discípulos comprendiesen que ellos eran incapaces. Cuando les dice, dadles de comer. Y de esa manera pudieran recurrir a quien hacía pocos minutos había sanado a una multitud. Y a quien había cambiado hacía casi 2 años el agua en vino, otro milagro con la comida. Pero ¿qué pasó con este mandato? Este mandato hizo que los discípulos reconocieran no solo su incapacidad, sino sus pobres circunstancias. Porque mire lo que dice ahí el versículo 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Solamente tenemos eso. El apóstol Juan nos da más detalles. Vamos allí a Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Mire Juan, capítulo 6, del 5 al 9. Mire lo que dice. Dice así, Juan 6, del 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Hasta ahí. Felipe primero había señalado que 200 denarios no alcanzarían para comprar suficiente comida para toda la multitud. 200 denarios era la cantidad que representaba el salario de todo un año de un jornalero en ese momento. De todo un año no alcanzaba la comida. O sea, ni el sueldo
de todo un año de trabajo alcanzaría para darle de comer a 20,000 personas. Obviamente ninguno se hubiera podido llenar. Y luego Andrés, ahí en Juan, presenta al muchacho con los 5 panes y los 2 peces y dice, pero ¿qué es esto para tantos? Esto no es nada. Y aquí vemos que los discípulos habían hecho sus cálculos, ¿no? Y todo parecía pues negativo. Había mucha gente, el lugar era desierto, la hora era avanzada, no había plata para comprar comida y solo había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececitos. Y esto, como dicen algunos que malinterpretan la Escritura, no se trata de darle al Señor lo que tienes y Él te lo multiplicará. Es que el punto a lo que nos quieren llevar los evangelistas es que cualquier cosa que los discípulos pudieran hacer por sí mismos sería terriblemente insuficiente para suplir la necesidad. No había nada que ellos pudieran hacer. Jesús le pidió a sus discípulos algo claramente imposible y seguramente a ese estado el Señor buscó llevarlos, a que se dieran cuenta que ellos no podían aliviar la necesidad por su propia capacidad, por su propia competencia. Aunque los discípulos obviamente fallaron en responder diciendo que aunque ellos no podían hacer nada, Cristo sí podía, la lección es que la verdadera compasión, la compasión que viene de Dios, entiende que el ser humano no puede suplir las necesidades por sí mismo. No puede. No puede. La verdadera compasión nos muestra que por nosotros mismos no podemos suplir las necesidades de los demás, ni siquiera las de nosotros. Hermanos, la verdadera compasión no se trata tanto en lo que podemos hacer como en lo que no podemos hacer. Como en lo que no podemos hacer. Muchas veces creemos que podemos hacer algo por alguien en necesidad cuando tenemos los recursos para hacerlo, ¿o no? Ah, no, sí puedo. Y generalmente con platica. Pero Dios quiere que aunque no sepamos y aunque no tengamos los recursos, tengamos compasión con los demás. Ya miraremos en el último punto que la compasión busca mostrar a Cristo y busca siempre mostrar su poder. Pero aquí el Señor quería mostrarle a los discípulos que así no tuvieran alimentos ni el dinero para comprarlos, ellos debían tener compasión por las necesidades de los demás. Ellos no debieron haber respondido de esa manera diciendo, échalo, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Ellos debían sentir ese dolor en las entrañas porque habían hombres, mujeres, habían niños con hambre. Y de hecho, la compasión que Dios quiere que tengamos implica que aunque podamos hacer algo para aliviar las necesidades de alguien, reconozcamos nuestra incapacidad delante de Dios para hacerlo. Eso implica la compasión, que aunque podamos hacer algo, nos sintamos insuficientes para hacerlo. Porque cuando una persona cree que puede suplir la necesidad por sus propios medios, eso no es compasión bíblica. Eso es lástima que tiene orgullo. Porque cree que puede ayudar a otro, porque tiene los recursos o porque está en un nivel superior a la persona en necesidad. Eso es lástima. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Una persona compasiva tiene claro su pobreza en su mente y en su corazón. Y sabe que no tiene en sí mismo recursos para ayudar a nadie, así los tenga. Así los tenga. No tenemos recursos, hermano. Y es que mire, reconocer nuestra incapacidad y reconocer nuestra insuficiencia es lo que nos hace aptos delante de Dios. Reconocer nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia es lo que nos hace aptos delante de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 4:7. Sí es. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, ¿y qué? Y no de nosotros. Miren, hermanos, cuando se escribe esto en la antigüedad,
este tesoro, o dice acá, en vasos de barro, o los vasos de barro eran esas vasijas de barro que se utilizaban para cualquier cosa en el primer siglo, para cualquier cosa. Y eran vasijas que eran muy comunes. Eran vasijas además que se rompían frágilmente, y a veces incluso servían para un uso, ¿no? Eran vasijas que usualmente ahí colocaban la basura. ¿Y sabe qué más colocaban ahí? Cuando uno iba al baño. ¿Sabe quiénes son esas vasijas de barro? Este pechito. Porque lo importante que es el tesoro. ¿Y qué es el tesoro? El mensaje del Evangelio que Pablo está hablando en los versículos 5 y 6. Dice versículo 6, 2 Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ¿cuál? El conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Cristo. Tenemos a Cristo, ese es nuestro tesoro. Miren, hermanos, no es que tengamos algo que ofrecer al Señor, es que no tenemos nada. ¿Listo? No tienes nada que ofrecer al Señor. No tienes nada. Como dice 2 Corintios 12:10 más adelante, dice, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Dice Pablo hablando de su debilidad, de ese aguijón tan terrible. No es que tengas algo, es que no tienes nada. Porque eso es lo que somos, vasijas de barro con un gran tesoro. Con un gran tesoro. Y mire, debemos entender esto. O sea, la verdadera compasión que busca mostrar la insuficiencia del ser humano. Busca mostrar la insuficiencia del ser humano. Y algo más en este punto también que nos dejan estos versículos, algo más que podemos aprender es que en cualquier necesidad que enfrentemos en la vida, debemos entender que no podemos suplirla por nuestros propios medios. Cualquier necesidad que tú tengas, debes entender que no puedas suplirla por tus propios medios en este momento. Y de hecho, cualquier necesidad que Dios ya haya suplido en tu vida, no ha sido porque tú eres, mejor dicho, una lumbrera. Es solamente por la misericordia de Dios. Solo Dios puede suplir nuestras necesidades físicas y materiales y sobre todo espirituales. Vamos al tercer y último punto. La tercera característica de la increíble compasión del Señor que debemos imitar es que la compasión busca revelar la suficiencia de Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 14. Y dice versículo 18, solamente el versículo. Él les dijo, traédmelos acá. Tráedmelos. Qué palabras tan increíbles. Tráigamelo. 2 simples palabras que revelan que la solución de todas las dificultades y todos los problemas descansan solamente en Cristo. Tráedmelos acá. Increíble. Como dice el Salmo 107:35, Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Tráedmelos acá. Seguramente, y es que no me imagino la reacción de los discípulos. Seguramente cuando los discípulos escucharon estas palabras, ellos pudieron hacer esto. Ellos cayeron en cuenta. Ellos se percataron que la solución estaba ahí enfrente de ellos. Seguramente se arrepintieron. Y Andrés, que había preguntado, ¿qué es esto para tantos? Se sintió apenado. Y dijo, como decimos hoy, trágame tierra. Porque cayó en cuenta que solo el compasivo Cristo podía suplir la necesidad. Versículo 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí el Señor, en la primera parte sobre todo, está haciendo una oración, ¿no? Y esta es la postura común para la oración judía.
con ojos abiertos al cielo para demostrar que la fuente de la autoridad era el Padre Celestial. Y esa palabra bendijo, ahí cuando dice que bendijo, bendijo los 5 panes, dijo, tomando los 5 panes, bendijo y partió. Esa palabra bendijo es sencillamente dar gracias. Juan capítulo 6, 11, el relato paralelo, nos dice que el Señor no dijo bendijo, sino que dijo y Él dio gracias. Y esto no lo hizo porque bendijo la comida o porque estaba diciendo que la comida, evitarle cualquier tipo de infección en la comida. No, sino porque bendijo a Dios dándole gracias por proveerla. La idea aquí nos enseña, la idea de orar antes de comer no es bendecir la comida, sino bendecir a Dios en el sentido de agradecerle y honrarle por bendecirnos con la comida. Jesús aquí nos muestra claramente el ejemplo a seguir, reconociendo a Dios como la fuente de toda provisión. Bueno, no está de más orar que la comida le haga bien a su cuerpo, que no haga nada extraño. Y Jesús nos muestra eso. Debemos dar gracias por la provisión de Dios. Y no como una vez le escuché a una persona, digámoslo así, decir que el agradecimiento es la llave para la multiplicación de tus bienes. Y que si no agradeces, por eso es que estás así llevado. No, ni mucho menos tampoco este versículo debemos agradecer, ¿no? Siempre, eso dice la palabra de Dios. Pero no se trata de que esto es la clave, ¿no?, para la multiplicación de tu dinero. Ni mucho menos este versículo habla sobre que hay que declarar o visualizar el milagro. Porque muchos han dicho, no, entonces es que el Señor declaró, vio que ya se venían los 20,000 panes y los peces, y entonces a Él declaró. Mire, eso es metafísica, eso es nueva era, eso es religiones budistas metidas en el cristianismo. Visualizar, eso no lo dice la palabra de Dios. ¿Listo? Él dio gracias. Señor, gracias por la comida. Gracias por lo que estoy sirviendo en este momento. Y luego de dar gracias, Jesús distribuyó la comida, se la dio a cada uno de los 12 apóstoles. Si no estoy mal, en Lucas o en Juan, dice que la multitud se sentó por grupos y ellos empezaron a distribuirlo a toda la multitud. Esa cantidad de comida incrementó exponencialmente y fue suficiente para alimentar a las casi 20,000 personas o a los 5,000 hombres con sus esposas y sus hijos. Y de hecho, según los relatos, Jesús continuamente iba multiplicando el pan y multiplicando los peces. Jesús continuamente rellenó las canastas de los discípulos, luego que ellos la vaciaban y que la gente comía. El milagro se realizó en las manos de Jesús, no en las de los discípulos, obviamente. Ellos no eran los fabricantes, ellos eran ¿qué? Los distribuidores. Y fue tanta la comida, que el versículo 20 dice que y comieron y todos se saciaron. Y comieron todos y se saciaron. Esa palabra saciaron también es bien interesante porque en la antigüedad se usaba para referirse a los animales que eran engordados y preparados para matarlos, para comérselos después. Luego esa palabra saciaron tomó el sentido de estar satisfecho, de tener suficiente. Y eso fue lo que sucedió con las 20,000 personas que estaban en ese momento. Ellos, imagínense el hambre que tenían. Era tarde en la noche. Todos tenían un hambre voraz. Y la comida, dice el texto, no fue racionada con moderación, sino que cada persona comió hasta quedar completamente satisfecho. ¿Quién quiere más? Yo. ¿Quién quiere más? Yo. Y los discípulos ahí, tin. ¿Cierto? Repartiendo comida que da gusto. Juan 6:11 dice que la multitud recibió todo cuanto quería. Juan 6:11 dice ahí, en la multiplicación. La multitud recibió todo cuanto quería. Y más. Como cuando los hijos de uno no paran de comer. ¿Hay más? No, hijo, no hay más. No te acabaste todo. Todos, hermanos, todos ahí encontraron satisfacción en Cristo, en la provisión que Cristo dio. Todos fueron bendecidos por la compasión de este maravilloso Rey Mesías. Los que presenciaron este milagro debieron recordar inmediatamente la alimentación del pueblo de Israel con maná en el desierto. Y de hecho se acordarían que, según la tradición judía, enseñaba que el Mesías alimentaría a la nación con pan del cielo, tal como lo hizo Moisés con el maná. Este milagro mostraba también que Él era el Mesías, que Él era Cristo, que Él era ese profeta como Mesías que había sido prometido. Fue tanta la provisión que usted mira ahí en el versículo 20, al final, dice,
y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Estas cestas no eran pequeñas cestas de picnic, ¿no? Ni la bolsita que uno le dan en el de uno, no. Eran las grandes cestas con correas para los hombros que se usaban para la carga. En algunas ocasiones estas cestas eran utilizadas por los soldados para meter todos sus implementos y su comida cuando se iban de campaña militar. Eran usados para guardar comida de animales o para cargar ladrillos y materiales de construcción. O sea, estas 12 cestas habrían contenido fácilmente cientos de veces más comida que los 5 panes y los 2 peces del inicio. Y probablemente yo creo que el Señor envió a cada discípulo con su cesta. Tome para acordarse. Y Felipe, ahí llevándola. Mire, esta recolección no solo eliminó el innecesario desperdicio, porque eso es otra enseñanza que nos da el Señor aquí. O sea, no hay por qué desperdiciar, ni comidita ni nada. Nada de los recursos que el Señor nos da. Nada. Sino que nos enseña a usar los recursos que tenemos sabiamente. No en tontadas. Bueno, no podemos desperdiciar los recursos que el Señor nos ha dado. Debemos administrarlos sabiamente. Bueno, pero más que esto, este milagro revela algo maravilloso y aquí nos quería llevar el autor. Revela que la suficiencia del Señor Jesús para su pueblo. El punto, como todos los milagros que el Señor hizo, y este particularmente, es mostrar que Cristo es el suficiente proveedor que suple todas las necesidades del ser humano. Todas las necesidades del ser humano. La compasión del Señor lo llevó a suplir de manera suficiente la necesidad. Y esto, a su vez, reveló la suficiencia de nuestro Señor Jesús. Eso se manifiesta claramente en el sermón posterior que el Señor da después de hacer este milagro y que es relatado en Juan 6. Vamos para Juan. Juan capítulo 6. Versículo, no vamos a leer todo porque ya creo que se dieron cuenta, Juan 6 es larguísimo, pero si usted mira, solamente si su Biblia tiene títulos, la primera sección de Juan 6 es la alimentación de los 5,000. Después hay una situación y viene el sermón. Siempre en Juan hay 7, yo soy la puerta, yo soy el camino, y aquí nos presenta otro yo soy el pan de vida. Y esto es estratégicamente pensado. ¿Por qué? Porque después del milagro de la multiplicación, el Señor va a decirles, yo soy el pan de vida. Y miren lo que dice Juan 6:35, dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y miren lo que dice versículo 47 al 51, después de alguna pregunta que le hicieron algunas personas. 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, hermanos. Hermanos, la compasión que el Señor mostró al alimentar a la multitud fue para mostrar su suficiencia. El propósito principal no era alimentar a las multitudes, no, sino que el propósito principal era mostrar que Él es el pan de vida y que Él es suficiente para nuestra salvación. Que Él es suficiente, que en Él todo fue cumplido, que Él lo hizo todo, que no tenemos necesidad de nada más, que en Él estamos completos. Él es suficiente para nosotros, no solo para nuestra salvación, obviamente más que todo para nuestra salvación, pero Él es suficiente para cada situación de nuestra vida. El milagro de la alimentación de los 5,000 fue sencillamente un sermón en acción. Él es el pan de vida. Él es Cristo, por medio de su palabra, hoy en día es el pan de vida del que nos alimentamos diariamente, hermanos. Diariamente. Solamente Él tiene la suficiencia para llenar nuestro vacío espiritual, para habernos perdonado del pecado, para entender, para que nosotros podamos entender
que un día ya no seremos condenados, sino que ya somos salvos. Esa es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió todo como lo dijo en la cruz. Consumado es. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Ese es nuestro suficiente Salvador. Y hermanos, así como Cristo lo hizo, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ser compasivos, nuestro único objetivo tiene que ser que la gente mire a Cristo y su suficiencia. La verdadera compasión, o más bien, la compasión bíblica apunta a Cristo. Apunta solamente a nuestro Señor Jesús. Nuestro interés, cuando alguien está pasando por alguna dificultad, por alguna necesidad, por alguna situación difícil, no debe ser simplemente suplir la necesidad, sino que nuestro interés debe ser ¿cuál? Mostrarle a Cristo. Mostrarle que Cristo es suficiente. A los creyentes y obviamente a los incrédulos, como lo hemos dicho. Pero muchas veces hay hermanos que pasan por situaciones difíciles, que la palabra no lo muestra, porque estamos en este mundo y tenemos angustias, dificultades. ¿Cuál es el objetivo de mostrar compasión? De cualquier manera, agárrate, aférrate a Cristo. Cristo es suficiente. Nuestro interés no es que nos miren a nosotros. Eso, como dijimos, es lástima y orgullo. Eso no es la compasión que Cristo modeló. No, haga lo que yo he hecho. Eso es poner los reflectores en mí, no en el Señor. El interés al mostrar compasión, y de hecho, el propósito de nuestra vida, el propósito de mostrar compasión y el propósito de nuestra vida es solamente uno, y es que las personas vean a Cristo. Es sobre Él, sobre quien mandábamos los reflectores, no sobre nosotros. En nosotros, ¿qué hay bueno? Nada. Mire lo que dice Mateo 5:16. Y aquí nos está hablando, Sermón del Monte, la luz del mundo. Y mire Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que la gente vea nuestras buenas obras, ¿cierto? Sí, pero ¿para qué? Que glorifiquen a Dios, para que glorifiquen a Cristo. Mire, esa expresión buenas obras describe el comportamiento y el carácter de un verdadero discípulo. No significa hacer obras de caridad, significa el carácter y el comportamiento que debe tener un buen discípulo, un verdadero discípulo. Y lo que nos dice este pasaje es que el propósito de hacer buenas obras no es ser reconocido, no es ni siquiera hacerle bien a los demás, sino que el propósito es darle ¿qué? La gloria a Dios a través de mostrar a Cristo. Ese es el propósito. La compasión y la ayuda que Dios te permita tener con otros no debe ser un desfile de virtud tuyo. No debe ser mostrar una increíble disciplina que has tenido por toda tu vida. No debe ser un intento de ganar elogios para uno mismo. Nunca. La meta no es que otros imiten tu estilo de vida. Eso es necio. Eso es necio. Y es necio que los líderes y los pastores digan, o sea, la Biblia lo dice. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero si un líder, un pastor o alguien pone los reflectores en sí mismo, perdió. ¿En dónde los podemos tener? Los debemos tener en Cristo. En Cristo y solamente en Cristo. La meta no es que otros te aplaudan. La meta de tu compasión es que la gente que vea a Cristo y glorifique a Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Está haciendo tu vida así? ¿Estás mostrando las cosas buenas que haces en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, para sacar tu pecho? Beltrán Narváez. Es Cristo. Es la cruz. Es Él. Es Él. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué le preparas alimentos a tu familia?
¿Para qué te vas a trabajar todos los días por la mañana? ¿Para qué atiendes a un hermano o a una hermana? ¿Para qué lo escuchas? ¿Para qué buscas estudiar bien en la universidad? ¿Para qué buscas ser un buen amigo? ¿Por qué? Para mostrar a Cristo. Siempre, siempre, hermanos. La meta de tu compasión es que la gente vea a Cristo y glorifique a Dios. Y algo más en este punto, algo chiquito, de tantas enseñanzas que nos da esto. Puede que en este momento estés rodeado por necesidades, abrumado por dificultades, por pruebas, por emergencias. Confía que el Señor está utilizando esta situación para tu bien y para su gloria en primer lugar. Confía que el Señor está formando a Cristo en ti, que tu necesidad insatisfecha sea una manera de mostrar a Cristo y que el Señor te fortalezca en esa necesidad insatisfecha, que aún así tú digas: Dios sabe cuándo me dará lo que necesito. Mientras tanto, que Cristo sea formado en ti y que cuando, sí, el Señor suple la necesidad, es porque eso apunta a una realidad mayor. ¿Y cuál es? Que solo Dios es quien suple la necesidad. Y que lo más importante no es que te supla eso, bueno, sino que lo más importante es que estés bien con Dios. Hermanos, el ejemplo de la increíble compasión de Cristo nos debe llevar a entender que la compasión no piensa en sí mismo, sino en los demás, que la compasión muestra la incapacidad humana y que la compasión busca revelar la suficiencia de Cristo. Qué increíble lección que nos llevamos hoy. Ese es nuestro Señor todo suficiente, quien suple lo que verdaderamente necesitamos. Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, Dios. ¿Qué haríamos sin tu palabra y sin este tesoro, Dios? Gracias porque nos lo dejaste, para que nosotros pudiéramos, en primer lugar, humillarnos, Señor. Y porque como oramos cuando escuchamos tu palabra, Señor, y nos sentimos exhortados, Señor. Y te pedimos perdón, mi Señor Jesús, porque en muchas ocasiones, teniendo la oportunidad, no hemos sido compasivos, Señor, con los demás. Tal vez hemos suplido la necesidad de alguien, pero no como tú quieres, Dios. Porque hemos sacado más pecho nosotros, porque hemos creído que nosotros lo podemos hacer, pero no porque queremos mostrarte a ti, Cristo. Señor, gracias por este relato y este increíble milagro que sucedió y que afirmamos que sucedió, Señor. Tú multiplicaste 5 panes y 2 peces, Señor. Y qué increíble debió haber sido eso. Pero aún más increíble, Señor, es entender hoy en día que tú eres el pan de vida. Que el que en ti cree no tendrá nunca más hambre ni sed. Señor, yo te pido en este momento que tú traigas arrepentimiento, Señor. Y que alguien, Señor, y si alguien aquí no cree en ti como el pan de vida, que pueda creer, Señor. Porque solamente el pan de vida, el que vino del cielo, el que dio su cuerpo en la cruz, es quien puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Yo te pido eso, mi Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Dios, porque es la que nos guía, la que nos santifica y la que nos alimenta. Muchas gracias, mi Señor Dios. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a imitarte en esto, Señor. Ayúdanos a velar por los demás, por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Ayúdanos a velar por nuestras familias en casa, a ser de testimonio de ti, Señor, a ser compasivos con los más cercanos. Porque ahí es donde podemos decir que realmente somos cristianos. Señor, te lo pedimos. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.